Queríamos preguntarte por qué te animaste a publicar este libro. Bueno, de primera intención, como le comentaba Julio, mi editor, es un libro rebelde. ¿Por qué un libro rebelde? Porque quiero a través de él demostrar, identificar y hacer visibilizar a las actividades que se realizan al interior de la biblioteca pública y sobre todo quiénes son sus gestores, cosa que lamentablemente durante estos años no se hace y no se piensa aparentemente hacer. Además de eso, quiero establecer mi granito de arena en lo que es la polémica y el cuestionamiento, la problematización, mejor dicho, del tema de la mediación de lectura, actividad que relativamente nueva, ¿no? Tiene un promedio de 7 años en el país. Y cómo así, ¿no? Un concepto que prácticamente engloba actividades que venimos haciendo nosotros desde niños, de las generaciones anteriores, cómo así puede ser renombrado y puede ser presentado como una actividad envolvente en los actuales momentos. Normalmente los que no estamos tan metidos en estos temas, no conocemos estas diferencias entre mediación, animación, promoción, fomento. Sí. ¿Podrías explicarnos un poquito de lo que Ya, la animación de lectura es un concepto que prácticamente se ha instalado en el ideario, en el imaginario popular desde aproximadamente 30 y 40 años. Yo surgí como estudiante escolar en una etapa en que se estaba incursionando con el concepto de animación de lectura. Según los teóricos de la mediación actual, por ejemplo, hablemos de Felipe Munita, el profesor chileno, que presentó su tesis en una universidad europea y quien es uno de los, digamos, de los guías de este concepto, ¿no? Para él, por ejemplo, la mediación de lectura es establecer un nexo, es ahí el término de mediación, porque el término de mediación viene desde el entender de que hay una problemática y se necesita algo o alguien que intervenga. Entonces, cuando se habla de la lectura, se quiere explicar que efectivamente hay un problema que no permite que el usuario, el lector o el mediado tenga una llegada plena al tema de la lectura, y ahí se requiere un mediador práctico, especializado y con mucho ejercicio de la actividad. ¿Cómo trabaja el mediador? Bueno, actualmente ya es una polémica y a mí me ha tocado por cuestiones históricas trabajar en un centro que prácticamente es el Perú, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú, pero la biblioteca es el Perú, yo agregaría, ¿no? Donde se plantean también los conceptos teóricos, ¿no? Y entonces ahí está la problemática. Cuando las personas llegaron a la biblioteca desde otros ministerios, ¿no? Llegaron y plantearon un tipo de práctica sobre mediación. Y todo lo que hacíamos, las personas que trabajábamos ya sobre la lectura, era cuestionado por esta práctica, ¿no? Entonces a mí me tocó ser, digamos, el moderador, el intermediario, en poder, por ejemplo, digerir este nuevo concepto de mediación y validar lo que ya veníamos haciendo en la biblioteca. Entonces tuve que hacerlo de motu propio, comenzar a hacer las actividades. Ya no eran talleres de lectura, sino, por ejemplo, las actividades que yo realizo son ya mediación de lectura. Entonces ya incluyen este plus que es conversación y diálogo. La mediación incluye conversación y diálogo. Utiliza la teoría básica, ¿no? Planteada por Aidan Chamber, un escritor inglés, en su obra Dime. Ahí está la teoría básica, la conversación literaria. Es decir, ese es el concepto básico que se aplica. Es decir, un conjunto de preguntas que se realizan en función a los textos y que se adecúan a los contenidos. Es como una cartilla, pero ¿qué pasa? El mediador tiene que adaptarlo a su particular situación. Has realizado varios talleres en la Biblioteca Nacional, Yeah. Lo comentas en tu libro, Sí. desde los talleres de biblioterapia, que es uno de los más conocidos. Tuvimos una entrevista sobre eso Claro. hace un tiempo. Tuvimos sobre interpretación simbólica del cuento clásico, creatividad vivencial para adultos, ¿no? Entre Sí. otros. Y hay uno interesante que se llama taller para padres, Ajá. viendo la lectura Claro. en el hogar, ¿no? Claro. A grandes rasgos, ¿qué recomendaciones dejabas Claro, en claro. los padres? Ese es un proyecto que se realizó en sala infantil, ¿no? En los tiempos que la coyuntura política al interior de la biblioteca lo permitía, ¿no?
con directores que me dieron la confianza de poder participar, ¿no? Entonces una de mis propuestas era intervenir efectivamente en sala infantil con propuestas. ¿Qué es lo que hacía yo? Hacía una programación que duraba 6 meses, por decirlo, y cada mes en 2 sesiones desarrollaba un tema, ¿no? En relación con la promoción de lectura en el hogar. Por ejemplo, cómo seleccionar libros para los niños, por decirles un tema, o cómo el padre debe enfocar determinado tema, ¿no? Que aparecen en los cuentos infantiles. Cómo trabajar, por ejemplo, con los libros álbum, que es uno de los temas con el que incursiona la mediación de lectura, es un tema actual. Entonces, en las salas infantiles, en la sala infantil de la Gran Biblioteca Pública de Lima, hay libros álbum, o sea, libros con grandes imágenes, con mucha imagen y poco texto, que aparentemente es lo mismo que se hacía hace 20, 30 años atrás, ¿no? Libros con mucha imagen y poco texto, porque se entendía que los niños que se aproximaban a la obra tenían que hacer asequible, se tenía que hacer asequible el contenido a ellos. Pero el enfoque actual en los libros de mediación, con los libros álbum, le agrega un tono más, es decir, incorpora al padre o al mediador con el niño. Es decir, las imágenes, digamos, son con trampa. O sea, tienen un mensaje más allá. Entonces, en eso tiene que desarrollarse el mediador, que puede ser padre de familia o un mediador externo. A propósito de padres, tú comentas en tu libro que tu papá no leía o leía muy poco y sin embargo influyó en ti para ser el lector que eres ahora, ¿no? Sí. ¿Cómo es eso? Bueno, es un libro muy sentido a mediación de lectura, porque quise hacer de todo un poco, ¿no? Menos mal que se pudo articular, o sea, tiene una línea de pensamiento todo, ¿no? Y una de las cosas y uno de los grandes referentes que yo tuve fue mi padre. Y al exponer su tema, también establezco una relación reflexiva para el lector del libro, ¿no? Para que él, mediante la memoria, haga una recopilación de las influencias que tuvo de niño, ¿no? En el caso mío, fue mi padre el maestro, y las personas que tengan acceso al libro también tienen una forma de poder seguir una guía, una orientación, cómo pueden escarbar y profundizar en su experiencia de lectura. Dices ahí que tu papá tenía le gustaba el formato de los libros, ¿no? Sí, ¿no? Era una persona que le gustaba el formato, de repente no los leía, pero le gustaba, admiraba la presentación, las imágenes, ¿no? Le gustaban las imágenes, la presentación. Era, digamos, un dandy de la revisión de libros. No lo leía, pero le gustaba la apariencia, ¿no? Le gustaba mostrarlos. Sí, mostrarlos, ¿no? Como un bibliófilo, ¿no? Claro, él respetaba mucho a las personas con formación, ¿no? Y yo recuerdo que cuando él veía a una persona que sabía mucho, tenía más conocimiento, formación, le decía, ¿cómo se llama? Doctor, le decía, ¿no? Es de la generación anterior, hacía eso, ¿no? Claro que ahora se utiliza con otra, ¿no? con otra connotación, ¿no? Cuando uno dice, no, pero en ese tiempo sí era así, el respeto y la consideración que se tenía a una persona que se había formado. Tú llegaste a la Biblioteca Nacional en 1993. Sí, sí. Era un clima agitado, ¿no? En ese tiempo hubo despidos en la Sí. Biblioteca Nacional. Bueno, tú llegas en ese tiempo y cuentas que la sala de lectura Ajá. era una sola, que quedaba solamente en la que ahora está la sala escolar, ¿no? Ajá, La Biblioteca claro, sí. Nacional. Y entonces realizaron la distribución de las nuevas salas. Claro, Y a ti te tocó organizar la sala de literatura. claro. ¿Cómo fue esa? Claro, claro, eso no va a aparecer en ningún libro de historia. Yo entiendo que en algún momento alguien tendrá que estudiar cómo se armó esto y aparentemente las nuevas generaciones que llegan a la biblioteca, ¿no? De otras instancias, con otra formación, con otros intereses, le darán por descontado que no es importante, pero para mí sí fue importante porque fue un hecho histórico, ¿no? Como se llama Pedro, un hijo del pueblo, la directora nacional de mi país me dijo, arma la sala de arte, literatura e historia. Tú ves cómo lo haces, ¿no? Y entonces un profesor de literatura que cumplía la función de encargado tuvo que hacerlo, ¿no?
Entonces ahí, bueno, ya eran otros tiempos, otra vitalidad también, no es la misma de ahora, ¿no? Yo cargaba, ¿no?, los libros, llevaba las colecciones, empujaba los carritos y así fue armando una colección básica, más que básica, ni siquiera fue una más que básica, ¿no? Y ahí se fueron incrementando los libros poco a poco y fue lo que, bueno, actualmente, en el proceso, en los años, llegaron otras direcciones que quisieron tomar otros rumbos, ¿no? Por ejemplo, quisieron retirar libros de literatura por el año de edición. Un contrasentido total, porque los libros de literatura, como los libros de historia, son intemporales, ¿no? Olvídate, no puedes tú retirarlos, porque tienen un plus, no solamente por el contenido, sino por la edición y por el autor. Claro, entre los lectores más apasionados, la edición es sumamente importante. Si la Biblioteca Nacional tiene, por ejemplo, una edición, la primera edición de Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, claro. Hay una experiencia ahí, ¿no?, en leer esa primera edición. Claro, no una edición, por decirte, del 70, ¿no? Del 80, es totalmente a una edición actual, ¿no? Del 2020, ¿no? Exacto. Y hay una carga emotiva y de carácter histórico que está ahí presente, ¿no? ¿Cuál es tu experiencia con la mediación? Bueno, en julio del 2020, en plena pandemia, fuimos convocados a un grupo de empleados, ¿no?, de la Biblioteca Nacional para desarrollar clubes de lectura. Entonces a mí fui invitado para desarrollar el Club de Lectura Letras Peruanas, que se realiza hasta ahora, todos los martes, de 7:30 a 8:30. Es un club de lectura que las personas se comunican conmigo a través del correo institucional y piden participar, ¿no? Es un taller, un club de lectura. Y paralelo a eso, ante esta invitación, yo también, a mí cuando me hacen una propuesta, yo me hago mi contrapropuesta. También quiero desarrollar el taller que tenía un nombre especial, ¿no? Confinado lector. O sea, el lector. Y el tercer taller es el taller de biblioterapia, en forma virtual. Esos son los tres talleres, los dos talleres que yo propuse sumándose al, digamos, el oficial. Y así se vino desarrollando en el año 2020. En Letras Peruanas, eso está en la plataforma de la Biblioteca Nacional, libros del siglo XIX, XX, XXI, ¿no? Material generalmente narradores, poetas peruanos. En Confinado Lector es un club universal, donde se trabajan todos los formatos, todos los estilos, poesía, ensayo, novela, de autores universales en general, ¿no? Eso es lo que yo quería hacer, que no me estanque solamente con temas peruanos, autores peruanos. Yo quería hacer las cosas mías también, ¿no? Y biblioterapia, un taller, ¿no?, que tengo una relación emocional muy pegada y más que nunca, y tuvo una gran aceptación en el sentido de que habían personas que necesitaban apoyo en ese momento, necesitaban con quién conversar. En realidad, los tres clubes de lectura se convirtieron en biblioterapia, finalmente, porque todos querían participar, todos querían contarme sus cosas, me llamaban en todo momento del día, porque estábamos todos en casa, ¿no? Podía hacerlo, las 24 horas del día me convertí prácticamente en oyente. Aló BNP es un servicio que dio la Biblioteca Nacional, claro, y tuvo mucho éxito en su momento, hasta claro, fue premiado, ¿no? Sí. ¿Tú participaste en esta...? Claro, cuando se inauguró la etapa inicial fui uno de los convocados. ¿Y qué tal esa experiencia? Hay que recordar que estábamos haciendo trabajo remoto todos. Entonces fui convocado, había que hacer uso del teléfono y conversábamos con las personas, pero lógicamente yo quería hacer lo que me gustaba. Ese también es, ¿no?, un tema, ¿no? ¿Y qué es lo que me gustaba a mí? Leer poesía. O sea, yo les leía poesía, ¿no? Ellos venían ya con una propuesta, ¿no? Quisiera leer esto, y yo los convencía de que hay que leer poesía. Y decía, yo estaría bien, a ver, ¿qué poesía? Y yo les leía autores peruanos, ¿no?, autores universales, ¿no? Y entonces así era el nivel de convencimiento que tenía, ¿no? De leer una novela, pasaron a leer poesía y conversaba con ellos sobre este tema, ¿no? ¿Normalmente qué tipo de personas llamabas? Eran personas que se escribían. O sea, había una inscripción en línea y me lo derivaban. Eran personas generalmente de tercera edad. Tercera edad, que estaban lógicamente enclaustrados en su casa, ¿no? Estaban pasando por un momento bien difícil, ¿no? Bueno, era un tipo de servicio muy especial, porque era telefónicamente y a veces la modulación, la vibración, el tono de contestación, tenía ciertos requerimientos, ¿no?
Entonces uno ya en el proceso se da cuenta, ¿cómo se llama? En qué momento ya uno tenía que retirarse, ¿no? En el caso mío yo me retiré porque en el 2020 me dio el COVID y afectó mis cuerdas vocales. Quisiera cerrar preguntándote una frase en tu libro. ¿Por qué no somos libres humanos si no leemos? Sí, es una de las tantas frases. Te agradezco porque finalmente pienso de que la lectura en todo su ámbito es una herramienta muy importante, ¿no? Que permite que no venza el otro lado, ¿no? El lado oscuro, que es el materialismo, y nos liga con los elementos más importantes del espíritu humano. Solo eso.